Hay momentos en la vida en los que, aún teniéndolo todo en orden, algo dentro de nosotros sigue deshilándose. Momentos en los que la mente se convierte en un laberinto y el corazón en un susurro que no sabemos interpretar. Momentos en los que sentimos que hemos perdido una parte de nosotros sin saber exactamente cuál. Si estás aquí, quizá intuyas que el problema no está afuera, sino dentro, y que, aunque has intentado cambiar tu entorno, tu rutina o incluso tus relaciones, nada parece llenar ese vacío silencioso que se abre en ciertos días. No es falta de capacidad ni de fuerza, es falta de dirección interior. Vivimos en un mundo que exige demasiado, que distrae sin descanso, que agota. Un mundo que nos empuja a correr hacia soluciones externas cuando la verdadera respuesta siempre ha estado en el mismo lugar en ti. Este es un viaje hacia ese interior olvidado, un viaje para detener el ruido, ordenar lo que se ha desordenado y recuperar la claridad que creías perdida. A través de estas lecciones inspiradas en la sabiduría estoica y traducidas al lenguaje práctico de la vida moderna, descubrirás que la transformación no depende del mundo, sino de tu actitud frente a él, que la paz no se encuentra, se construye, y que no necesitas una vida perfecta para sentirte en calma, sino aprender a gobernar tu mente, tus decisiones y tu energía. Si estás listo para regresar a ti mismo, para reconstruir tu vida desde dentro y para caminar con una fuerza serena que nada externo pueda romper, entonces, este es tu lugar. Comencemos. El desorden interior como raíz del sufrimiento, el desorden más profundo, ese que realmente erosiona la paz y la claridad, no suele estar en el mundo exterior. No depende del ruido de la ciudad, de las exigencias del trabajo ni de las tensiones cotidianas. El caos más peligroso, aquel que nos desgasta en silencio y nos hace sentir que algo no encaja, vive dentro de nosotros. Y aunque a simple vista muchos lleven una vida aparentemente ordenada, una casa limpia, responsabilidades cumplidas, rutinas correctas, la verdad es que cada vez más personas experimentan un vacío que no saben nombrar. Es la sensación de que, pese a tener todo bajo control en la superficie, algo esencial se ha desordenado en el interior. Vivimos en una época que empuja constantemente hacia la productividad, hacia cumplir metas, hacia mantener una imagen de estabilidad por fuera. Esa imagen funciona por dentro. Sin embargo, muchos se sienten exhaustos. Esta desconexión entre lo que mostramos y lo que sentimos ha creado una fatiga emocional difícil de expresar. Las personas se levantan cansadas sin saber por qué. Sienten que pierden el rumbo, aunque sigan avanzando. Y experimentan una sensación persistente de desorientación. No es que les falten recursos o inteligencia, lo que falta es un eje interno que dé sentido y dirección a cada paso. Ahí, en ese espacio íntimo donde se mezclan las preocupaciones, los miedos y las expectativas, es donde el caos encuentra terreno fértil. Lo paradójico es que muchos piensan que la solución está fuera: cambiar de ambiente, modificar rutinas, buscar nuevas actividades o llenar el calendario con más tareas. Pero el agotamiento moderno no proviene del exceso de acción, sino del desorden con el que se vive cada instante. Cuando la mente vaga sin control entre el pasado que ya no puede corregirse y el futuro que aún no existe, el presente se convierte en un lugar difuso e inestable. Y ese estado mental genera una presión constante, como si algo estuviera siempre a punto de desbordarse. El estoicismo, una filosofía nacida hace siglos, pero sorprendentemente vigente, ofrece una visión distinta, más serena y profundamente práctica.
Nos recuerda que el bienestar no depende del volumen de nuestras actividades, sino de la manera en que las habitamos. No es cuánto haces, sino cómo lo haces. No es qué te ocurre, sino cómo lo interpretas. No es lo que te rodea, sino lo que construyes dentro. Este enfoque, lejos de ser teórico, abre una vía para quienes buscan un punto de partida real, una forma concreta de recuperar la estabilidad que sienten perdida muchos oyentes, especialmente quienes han vivido ya suficientes años para reconocer los ciclos de la vida. Descubren que lo que más les pesa no son los grandes eventos traumáticos, sino el desgaste silencioso del desorden interior, ese pequeño cúmulo de pensamientos sin resolver. Emociones sin procesar y decisiones pospuestas se convierte, con el tiempo, en una carga invisible pero constante. Y aunque quieran racionalizarlo, aunque se digan a sí mismos que todo está bien, el cuerpo y la mente siempre encuentran la forma de recordarlo. Por eso, detenerse a observar el propio estado interior es un gesto de valentía. No se trata de dramatizar ni de exagerar los problemas, sino de reconocer que algo necesita ser reorganizado. Así como una habitación desordenada roba energía y concentración, una mente desordenada mina la voluntad, confunde prioridades y amplifica los miedos. El desorden interior nos hace reaccionar en lugar de responder, nos hace correr sin rumbo, nos hace buscar soluciones rápidas para problemas profundos. Lo más revelador es que, cuando empezamos a explorar este desorden con sinceridad, descubrimos que no proviene de falta de capacidad, sino de falta de claridad. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, pantallas y comparaciones. Y en medio de esa avalancha, es fácil perder la conexión con uno mismo. Es fácil olvidar qué es esencial y qué es ruido, qué pertenece a tu vida y qué solo es un reflejo de las expectativas ajenas. La confusión interior nace, muchas veces, de haber cedido demasiado espacio a lo que no es nuestro. La filosofía estoica propone volver a lo fundamental, recuperar el gobierno de la mente. No se trata de controlar el mundo, porque eso, en gran parte, no depende de nosotros, sino de ordenar la interpretación que hacemos del mundo. Cuando cambiamos la forma en que miramos una situación, la situación cambia. Cuando dejamos de resistir lo inevitable y nos concentramos en lo que sí podemos dirigir, la vida deja de sentirse como un laberinto y comienza a sentirse como un camino. Un camino que, aunque no siempre sea fácil, al menos tiene dirección. Este primer paso, reconocer el desorden interior, no es una declaración de fracaso, sino un acto de honestidad. Es el comienzo de un proceso que permite recuperar lo que muchos sienten perdido: la sensación de estabilidad, la serenidad mental, la claridad para decidir y la calma para actuar. Y para quienes escuchan este tipo de mensaje, especialmente aquellos que buscan una guía más profunda y madura, esta reflexión resuena con fuerza porque toca una verdad innegable. No podemos seguir avanzando hacia afuera si lo que está dentro continúa en caos. El propósito de esta introducción es, justamente, tender una mano al espectador que se siente así. Hay un punto de partida. Hay una forma de reconstruir la vida desde dentro. Y no exige cambiar todo de golpe, sino comenzar por observarse. A medida que avancemos, veremos que el orden interior no es un ideal lejano, sino una práctica diaria, un ejercicio constante de claridad, intención y presencia, porque el camino hacia una vida más estable, más fuerte y más plena no comienza afuera, comienza, inevitablemente, en uno mismo.
El principio estoico fundamental, gobernar la mente. Si el desorden interior es la raíz silenciosa de nuestro sufrimiento, el estoicismo ofrece la herramienta más poderosa para empezar a deshacerlo, el gobierno de la propia mente. Esta filosofía, lejos de ser un conjunto de ideas abstractas, se presenta como un modo práctico de vivir, una forma de relacionarnos con el mundo desde un centro más firme, más lúcido y menos vulnerable al caos. Los estoicos entendieron que la verdadera tarea del ser humano no consiste en modificar el entorno, sino en aprender a dirigir su percepción y, con ella, la calidad de su experiencia. Desde esta perspectiva, la vida no se transforma mediante cambios vertiginosos en lo externo, sino a través de una lenta y profunda reorganización interior. Entre las enseñanzas fundamentales de esta tradición se encuentra una frase que atraviesa los siglos con una claridad casi desconcertante. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto no lo dijo para adornar un libro, ni como un pensamiento bonito. Lo dijo porque descubrió que la mayor parte del dolor humano nace de confundir los hechos con las interpretaciones. Cuando algo ocurre, una palabra dura, un imprevisto, un retraso, una pérdida, la mente reacciona de inmediato, construyendo un relato. Ese relato, no el hecho en sí, es lo que nos hiere. Es la opinión, no el acontecimiento, la que produce la tormenta. Comprender esta distinción cambia por completo la forma en que vivimos. No significa negar las emociones ni ignorar el impacto de lo que sucede, sino reconocer que siempre existe un espacio entre lo que ocurre y lo que concluimos sobre ello. Ese espacio es nuestra libertad. Es el punto exacto en el que comenzamos a recuperar el orden interior. Y aunque parezca pequeño, es en realidad un territorio vasto y fértil, donde podemos elegir la actitud con la que enfrentamos cada momento. El control de la propia mente no es una capacidad innata, sino una disciplina que se ejercita día a día. La interpretación que hacemos de una situación determina su peso emocional. Dos personas pueden vivir el mismo contratiempo y reaccionar de formas completamente distintas. Una se hunde en la ansiedad, la otra mantiene la calma. No es que la segunda sea más fuerte por naturaleza, es que ha aprendido a observar antes de reaccionar. Ha entrenado la capacidad de ver el hecho tal cual es, sin añadir capas de miedo, anticipación o juicio. Y ese hábito transforma la experiencia, porque cuando dejamos que la mente corra sin dirección, magnifica los problemas y alimenta la angustia. En cambio, cuando la guiamos con atención, los desafíos adquieren un tamaño manejable y la vida recupera un ritmo más respirable. En el estoicismo, este proceso es el inicio del orden interior. No comienza con rituales sofisticados ni con grandes decisiones, sino con un gesto humilde: dirigir la atención. La atención es el punto de apoyo con el que movemos todos nuestros estados internos. Es la llave que abre la puerta hacia la serenidad. Y aunque hoy parezca difícil mantenerla, porque la mente vaga hacia cientos de estímulos, recuerdos y pensamientos automáticos, lo cierto es que podemos entrenarla del mismo modo en que entrenamos cualquier habilidad. Al enfocarla con intención, dejamos de ser arrastrados por las circunstancias y empezamos a navegar con más claridad. Recuperar el control de la atención implica también recuperar el control de la actitud. No siempre podemos elegir lo que la vida coloca delante de nosotros, pero siempre podemos elegir la posición desde la cual respondemos. Esta es, quizá, la enseñanza más liberadora del estoicismo, que el verdadero poder no está en cambiar lo que no depende de nosotros, sino en fortalecer lo que sí está bajo nuestro dominio.
Cuando comprendemos esto, algo profundo se ordena dentro. La mente deja de sentirse víctima de los acontecimientos y comienza a reconocer su papel como guía. En este equilibrio entre enfoque y respuesta consciente se encuentra el principio del autogobierno. Ser dueño de uno mismo no significa ser imperturbable ni inmutable, significa ser capaz de regresar a un centro estable incluso cuando la vida tambalea. Es aprender a observar sin precipitarse, a actuar sin perder la calma, a sostener una mirada interna que orienta y pacifica. Cuando ese centro se fortalece, el ruido exterior pierde poder, y lo que antes parecía insoportable empieza a ser simplemente un desafío más en el que podemos practicar nuestra claridad. Gobernar la mente no es un acto de represión ni de dureza emocional, es un acto de presencia. Es aprender a distinguir entre lo que es real y lo que nuestra mente agrega. Es darse cuenta de cuando estamos exagerando un problema, creando una historia de miedo o interpretando un gesto inocente como una amenaza. Este nivel de conciencia no se alcanza de inmediato, pero cada pequeño avance genera una diferencia. Cada vez que elegimos interpretar con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso, estamos reconstruyendo nuestro interior con nuevas bases. Conectar esta perspectiva con la experiencia cotidiana nos permite comprender que el orden interior no es una meta distante, sino una práctica continua. Cada pensamiento que elegimos cuestionar, cada emoción que aprendemos a observar sin dejarnos arrastrar, cada situación en la que elegimos serenidad en lugar de tormenta, es una piedra más en la construcción de nuestro propio equilibrio. Y a medida que avanzamos, descubrimos que gobernar la mente no es solo un deber filosófico, sino un regalo que nos devuelve la capacidad de vivir con más calma, más claridad y más propósito, porque cuando somos dueños de nuestra mente, nada externo puede arrebatarnos la paz, la transformación desde dentro, el propósito del camino. Cuando comprendemos que el origen de nuestro malestar no está afuera y que la mente tiene un papel decisivo en la forma en que vivimos cada experiencia, surge de manera natural la pregunta más importante del camino. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasos concretos pueden ayudarnos a recuperar ese orden interior del que tanto hablamos? Aquí es donde comienza verdaderamente la transformación, no como un ideal abstracto, sino como un proceso que se construye con acciones específicas, sostenidas y profundamente humanas. El propósito de este recorrido es ofrecer 10 prácticas claras, aplicables y realistas que permitan reconstruir la vida desde dentro hacia afuera. No se trata de acumular conocimiento, sino de aprender a usarlo para vivir mejor. En este punto conviene aclarar algo fundamental: todo lo que exploraremos a partir de aquí está pensado para ser práctico. El estoicismo, en su esencia más pura, no fue una filosofía destinada a quedar atrapada en libros, salones o discursos académicos. Fue concebida como una manera de enfrentar la vida real, con sus desafíos, sus incertidumbres, sus pérdidas y sus alegrías. Por eso, cada una de las prácticas que presentaremos está diseñada para trasladarse al día a día, para ser ejercida en los momentos más simples: al despertar, al caminar, al enfrentar una conversación difícil, al trabajar, al pensar, al sentir. La teoría puede iluminar, sí, pero solo la práctica transforma. Este enfoque práctico tiene un propósito emocional profundo: ayudar al espectador a convertir la confusión en claridad, el miedo en fortaleza y la desorientación en dirección. Hoy, muchas personas viven atrapadas en un constante vaivén emocional, deseando cambiar su vida, pero sin saber por dónde empezar. Sienten que han probado múltiples caminos sin encontrar estabilidad.
y eso genera una mezcla de frustración, cansancio y cierta resignación silenciosa. Estas prácticas nacen precisamente para romper ese círculo. No ofrecen soluciones mágicas ni promesas vacías. Ofrecen algo mucho más valioso, herramientas que polisenas, al aplicarse con constancia, permiten transformar la relación que uno tiene con la vida. La promesa que acompaña este contenido no es la de una vida perfecta ni la de un cambio instantáneo. La promesa es otra: recuperar la capacidad de orientarse, de tomar decisiones desde la serenidad, de reconstruir el carácter y de volver a sentirse protagonista de la propia existencia. El objetivo es que quienes escuchan sientan que, aún en medio del caos, existe un camino claro hacia adentro, un camino que les permite fortalecerse paso a paso. Cuando la mente empieza a ordenarse, las emociones se aquietan, las prioridades se aclaran y las acciones se vuelven más coherentes. Ese es el verdadero poder de trabajar desde el interior. Es importante recordar, además, que la transformación auténtica nunca ocurre fuera. Cambiar de ciudad, de entorno o de rutina puede ser útil, pero no suficiente. La vida se vuelve diferente cuando nosotros somos diferentes. Y ese cambio profundo siempre empieza dentro, en la forma de pensar, en la manera de interpretar lo que sucede, en el modo en que reaccionamos o respondemos. La verdadera transformación no consiste en modificar cada elemento externo, sino en cultivar una mente capaz de adaptarse, de observar con calma y de actuar con inteligencia, incluso cuando todo lo que la rodea parece amenazar la estabilidad. La fuerza interior no depende del clima, de la gente ni de las circunstancias, sino de la disciplina del espíritu. Por eso, antes de entrar en las prácticas, es necesario comprender el valor de este enfoque interno. Cada práctica que presentaremos a continuación es una herramienta para fortalecer el carácter, afinar la atención, nutrir la constancia y recuperar el autogobierno. Cada una actúa como un pequeño ladrillo que, colocado con paciencia, permite construir una vida más sólida. Y aunque cada práctica puede aplicarse por separado, juntas forman un sistema que ordena, estabiliza y fortalece. La transformación desde dentro se asemeja a encender una luz en un cuarto oscuro. No cambia los objetos que hay en él, pero cambia completamente la manera de verlos. Este es el puente narrativo que nos lleva de la reflexión a la acción. Hasta aquí hemos comprendido por qué el desorden interior nos afecta tanto y cómo la mente juega un papel crucial en la forma en que interpretamos la realidad. Ahora estamos listos para avanzar hacia lo concreto, hacia las prácticas que nos permitirán materializar esta nueva forma de vivir. Este camino no es lineal, es un proceso que requiere paciencia y humildad. Pero quienes lo recorren descubren algo que no tiene precio: la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la vida deja de sentirse pesada y empieza a tener dirección. A partir de este punto, cada lección será una pieza del rompecabezas espiritual y mental que estamos armando. Serán pasos claros, directos y profundamente prácticos para quien busca algo más que inspiración pasajera. Pasaremos de la comprensión a la práctica, de la teoría a la acción, de la intención a la transformación, y así, paso a paso, aprenderemos cómo reconstruir la vida desde dentro, cultivando una fortaleza que no depende del exterior y una serenidad que permanece incluso cuando todo cambia. Porque transformar la vida no es cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que habitamos ese mundo. Y ese viaje comienza ahora, acto simbólico de compromiso personal, antes de adentrarnos en las prácticas concretas que darán forma al cambio interior.
es importante detenerse un instante y crear un punto de anclaje emocional. No es un paso accesorio ni un gesto vacío. Es, en realidad, la puerta simbólica que separa la intención superficial de la verdadera decisión. Por eso, quiero invitarte a realizar un acto profundamente sencillo, pero cargado de poder: escribir la frase: yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Puede parecer algo menor, apenas un puñado de palabras, pero su fuerza radica precisamente en su simpleza. Es una declaración íntima, casi silenciosa, que marca un antes y un después en la mente de quien la escribe. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno en profundidad. Cuando escribimos algo, no solo cuando lo pensamos, la mente adopta un nivel diferente de compromiso. Las palabras que quedan fijadas sobre el papel o en una pantalla adquieren una materialidad que los pensamientos, por sí solos, no poseen. Pensar algo es como un destello. Escribirlo es como plantar un poste en la tierra. La dirección mental deja de ser difusa y empieza a consolidarse. En otras palabras, lo que se escribe se afirma, y lo que se afirma comienza a tomar fuerza dentro de nosotros. Este acto de escribir funciona, además, como una especie de contrato personal. No es un contrato que firmes ante otros, ni una promesa que quede expuesta al juicio ajeno. Es un compromiso contigo mismo. Es tu voz interna diciendo: estoy dispuesto a comenzar. Estoy preparado para cambiar. Estoy listo para mirar hacia adentro. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, tiene un peso enorme. No hay transformación posible si no existe un acuerdo interno que sostenga el proceso. La disciplina, la constancia y la claridad que necesitarás en las prácticas que vendrán se alimentan de esa decisión inicial. El contrato no se firma con tinta, sino con convicción. Escribir: yo elijo arreglar mi vida desde dentro es una forma de colocar la atención donde realmente importa. Esa frase dirige la mirada hacia el único lugar en el que puedes intervenir de manera real: tu propio interior. Te recuerda que el cambio no depende de factores externos, de personas distintas, de un futuro que aún no llega o de circunstancias que todavía no se han alineado. El cambio depende de tu elección, de tu actitud y del trabajo silencioso que estés dispuesto a realizar contigo mismo. Cada palabra de esa frase encierra un mensaje profundo. Yo, porque nadie más puede hacerlo por ti. Elijo, porque no es un accidente ni una reacción, sino una decisión consciente. Arreglar mi vida, porque reconoces que hay algo que necesita ordenarse desde dentro, porque ese es el único punto desde donde la transformación es auténtica y duradera. Cuando alguien se permite escribir esta frase, está sembrando algo más grande que un propósito. Está plantando una semilla, y como toda semilla, necesita tiempo, cuidado y paciencia para crecer. La intención consciente es el terreno fértil donde germinan los cambios verdaderos. A diferencia de la motivación pasajera, que aparece y desaparece según el ánimo del momento, la intención nace en un lugar más profundo. No depende de emociones fugaces, sino de valores, de claridad y de una voluntad que empieza a despertar. Esta semilla, si se cuida con atención, se convertirá en la raíz de una vida más ordenada, más firme y más serena. Además, este acto simbólico prepara el terreno emocional para lo que vendrá. No estamos simplemente a punto de explorar una lista de consejos, estamos iniciando un camino interior. Y como en todo viaje significativo, es necesario entrar en él con una disposición adecuada. Escribir la frase es esa transición. Sirve como un momento de pausa, de recogimiento, de reconocimiento de que algo importante está comenzando.
Es el equivalente mental a abrir la puerta de una habitación silenciosa después de haber vivido demasiado tiempo en el ruido. Te ayuda a adoptar una actitud receptiva, atenta y abierta. Sin esta predisposición, las prácticas posteriores podrían sentirse como ideas sueltas, pero con ella, cada una se convierte en una herramienta que encaja en un propósito mayor. Imaginar este gesto como la primera piedra de una construcción interna puede ayudarte a comprender su relevancia. Ningún edificio sólido empieza por los pisos superiores. Primero se coloca una base. Este compromiso escrito es esa base. A partir de aquí, todo lo que hagamos tendrá un punto de apoyo, una dirección clara y un sentido que no se pierde en la confusión ni en el cansancio cotidiano. El simple hecho de escribirlo te coloca en una posición activa. Ya no eres solo un espectador de tu vida ni un acompañante de tus problemas. Te conviertes en el protagonista que toma la iniciativa y decide empezar a reconstruir. Por eso, te invito a dedicar unos segundos a escribir. Yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Escríbelo con calma, sin prisa, sintiendo cada palabra como si colocara un ladrillo en tu propio interior. Hazlo por ti, no por el video, ni por quedar bien, ni por cumplir un ejercicio. Hazlo porque tu vida lo merece, porque tú mereces ese orden, esa claridad y esa fuerza que nacen cuando uno se compromete de verdad. Este gesto es sencillo, pero será el cimiento emocional que sostendrá todo lo que viene. Y lo que viene, si lo permites, puede transformar profundamente tu manera de vivir. Lección 1. Entrenar la concentración como disciplina de vida en un mundo saturado de estímulos, donde cada minuto compite con pantallas, notificaciones y pensamientos dispersos. La atención se ha convertido en el recurso más escaso que poseemos. No es el tiempo lo que se nos escapa entre los dedos, sino la capacidad de habitarlo plenamente. Vivimos rodeados de interrupciones externas, pero son las internas las preocupaciones, los recuerdos que regresan sin ser llamados, los futuros imaginados que aún no existen, las que realmente fragmentan nuestra mente, y cuando la mente se fragmenta, la vida también lo hace. Nada tiene continuidad, nada se siente completo, nada llega a experimentarse del todo, porque siempre estamos en otra parte, lejos de lo que ocurre aquí y ahora. Entrenar la concentración no es un lujo para quienes llevan una vida tranquila, es una necesidad para quienes desean recuperar el sentido de control. La mente moderna parece saltar sin descanso de un punto a otro, como si estuviera habituada a vivir en un estado de alerta constante. Sin embargo, esa dispersión crónica no refleja una falta de capacidad, sino una falta de entrenamiento. En la era contemporánea, la atención no se fortalece, sola debe cultivarse con intención. Del mismo modo que se entrena un músculo debilitado por la falta de uso, el estoicismo comprende este desafío y lo presenta como una disciplina esencial. Porque sin atención, ninguna transformación interior es posible. Lo más revelador es que el enemigo principal no está fuera. No son los ruidos, ni las responsabilidades, ni el ritmo acelerado del mundo, lo que nos roba la atención. El verdadero adversario habita en nuestra mente, son las historias que creamos, los pensamientos que repetimos sin control, la tendencia a volver una y otra vez al pasado o a anticipar un futuro incierto. Esta inclinación a abandonar el presente es lo que genera agotamiento, ansiedad y la sensación de que la vida pasa sin ser vivida. Por eso, entrenar la concentración es, ante todo, aprender a gobernar ese movimiento interno que a menudo nos arrastra sin que lo notemos. La buena noticia es que este entrenamiento no requiere técnicas complejas. De hecho,
Comienza con prácticas tan sencillas como poderosas. La primera consiste en hacer una sola cosa a la vez. Aunque la multitarea se haya convertido en un hábito habitual, lo cierto es que divide la atención y debilita la claridad mental. Cuando te permites centrarte únicamente en la acción presente, ya sea una conversación, una comida, una tarea laboral o un momento de descanso, algo dentro de ti se alinea, la mente deja de dispersarse y empieza a sentarse. Como el agua, que finalmente se calma cuando ya no es agitada. La segunda práctica es un breve acto de respiración consciente antes de iniciar cualquier tarea. No necesitas minutos enteros ni posturas especiales. Solo bastan unos segundos para inhalar profundamente, sostener el aire y exhalar lentamente. Esta pausa interrumpe el impulso automático de actuar sin pensar y te devuelve al presente con una claridad renovada. Es un puente que separa el ruido mental de la intención consciente. La respiración, al ser nuestro vínculo más inmediato con el cuerpo, se convierte en un ancla poderosa que impide que la mente se dispare hacia lugares que no le pertenecen. La tercera práctica es una declaración interna que puedes repetir cada vez que sientas que tu atención empieza a desviarse. Estoy aquí. Solo esto importa ahora. No es una frase poética, es un recordatorio profundo de que tu vida ocurre en este instante. Las preocupaciones del pasado ya no tienen poder sobre ti y los miedos del futuro aún no existen. Este mantra breve funciona como un comando que ordena la mente, la orienta y la ayuda a regresar al centro. Con el tiempo, esta simple declaración se convierte en un hábito que se activa automáticamente cada vez que la atención intenta escapar. Cada retorno al presente es un acto de libertad interior. No importa cuántas veces la mente se desvíe, lo importante es cuántas veces decides traerla de vuelta. Este movimiento consciente volver, una y otra vez, es la esencia misma del entrenamiento. No se trata de alcanzar una concentración perfecta e inquebrantable, sino de fortalecer la capacidad de regresar. Cada regreso rompe una cadena, debilita un hábito mental destructivo y refuerza el músculo de la voluntad. Ese es el verdadero poder de la atención, permite que la vida se recupere, que las emociones se calmen y que las decisiones se tomen desde un lugar más lúcido. Con el tiempo, comenzarás a notar algo extraordinario. Cuando la mente se acostumbra a permanecer presente, el mundo deja de sentirse abrumador. Las tareas se vuelven más fluidas, las relaciones más profundas, los pensamientos más ordenados. Incluso el silencio adquiere un valor que antes parecía inaccesible. La concentración no transforma solo lo que haces, transforma quién eres mientras lo haces. Te convierte en un participante pleno de tu propia vida, en lugar de un observador distraído que se pierde lo esencial mientras persigue lo urgente. Entrenar la concentración como disciplina de vida es, en último término, un acto de amor propio. Es elegir no vivir fragmentado, no renunciar al presente, no permitir que la mente sea gobernada por impulsos y temores. Es decidir, con paciencia y constancia, que tú diriges tu atención y no al revés. Y cuando esta decisión se repite día tras día, sin prisa pero sin pausa, se convierte en una fuerza silenciosa capaz de cambiarlo todo. Porque una mente atenta es una mente libre, y una mente libre es el fundamento de cualquier cambio interior duradero. Lección 2. Fortalecer el cuerpo para fortalecer la mente. Si el entrenamiento de la atención ordena la mente, el fortalecimiento del cuerpo le da un cimiento firme sobre el cual sostenerse. Durante siglos, los estoicos comprendieron algo que hoy muchos pasan por alto. Una mente fuerte necesita un cuerpo entrenado, no porque la fortaleza física determine el valor personal,
sino porque el cuerpo es el primer campo de práctica donde se forja la disciplina. Es imposible aspirar a la claridad mental mientras vivimos atrapados en un cuerpo inmóvil, fatigado o sometido a la comodidad constante. El espíritu encuentra estabilidad en un cuerpo que se mueve, que respira con intención y que aprende a convivir con el esfuerzo. El ejercicio físico, desde esta perspectiva, deja de ser una cuestión estética. No se trata de perseguir la perfección de una forma ni de ajustarse a un ideal externo. Se trata de convertir el movimiento en una disciplina de carácter. Cada vez que decides entrenar, no estás fortaleciendo únicamente tus músculos, estás fortaleciendo tu voluntad. Estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso a tu interior. Puedo superarme. Puedo avanzar incluso cuando no tengo ganas. Puedo resistir un poco más de lo que creía posible. Ese gesto repetido, día tras día, es uno de los pilares más sólidos para cultivar una mente resiliente. El esfuerzo voluntario tiene un impacto emocional profundo. Cuando eliges moverte por decisión propia, no por obligación, no por apariencia, sino por convicción, descubres que la incomodidad deja de ser una amenaza. Se convierte en un maestro. Un cuerpo que se acostumbra a hacer lo difícil desarrolla una mente capaz de sostener la adversidad sin quebrarse. Y es que la resiliencia no aparece de manera espontánea, se entrena cada gota de sudor. Cada respiración acelerada y cada momento de cansancio son pequeñas victorias que enseñan a la mente a no rendirse ante el primer obstáculo emocional o mental que aparezca. Para comenzar, no necesitas rutinas complicadas ni largas sesiones de ejercicio. Puedes empezar con prácticas simples que tienen un impacto enorme. Caminar en silencio, por ejemplo, es una de las formas más puras de reconectar el cuerpo y la mente. Al caminar sin auriculares, sin distracciones, solo escuchando el ritmo de tus pasos, comienzas a sentir tu presencia de una manera más profunda. Correr unos minutos, aunque sea a un ritmo suave, despierta partes de ti que el sedentarismo adormece. Y someterte a pequeñas dosis de incomodidad moderada como una ducha fría, un tramo cuesta arriba o unos minutos de tensión muscular sostenida, fortalece tu capacidad de permanecer firme incluso cuando el cuerpo pide detenerse. Cada una de estas prácticas tiene un efecto que va más allá de lo físico. Cuando el cuerpo obedece, la mente aprende a obedecer también. Si logras levantarte cuando preferirías quedarte sentado, si logras dar ese paso extra cuando todo en ti quiere detenerse, estás moldeando tu carácter. Estás enseñándole a tu mente que puedes seguir adelante incluso cuando la comodidad la invita a retirarse. Ese entrenamiento se traduce luego en una mayor estabilidad emocional, en decisiones más firmes y en una capacidad mayor para gestionar la incertidumbre sin perder la calma. Lo que descubres con el tiempo es que sin movimiento no hay claridad. El cuerpo estancado genera mente estancada. El movimiento, en cambio, despierta ideas, oxigena la reflexión y limpia la confusión emocional. Muchas veces, la respuesta que buscas no aparece sentado frente a una pantalla, sino caminando bajo el aire fresco. La claridad no siempre surge en silencio absoluto, sino en el ritmo del esfuerzo, en la cadencia del paso firme, en el momento en que el cuerpo se activa y la mente se despeja. Por eso, fortalecer el cuerpo no es una meta física, sino espiritual. Es una práctica que te prepara para vivir con más estabilidad, con más presencia y con más fortaleza ante los desafíos inevitables de la vida. Cuando conviertes el movimiento en un hábito, estás construyendo desde dentro una versión más resistente de ti mismo, y esa resistencia
Esa fuerza serena que nace del esfuerzo voluntario se convierte en una aliada indispensable en el camino de la transformación interior. Lección 3. Cambiar la actitud antes que cambiar el entorno. En algún momento de la vida, todos hemos sentido la tentación de creer que un cambio externo podría resolverlo todo. Pensamos que mudarnos de ciudad, cambiar de trabajo, alejarnos de ciertas personas o empezar desde cero en un nuevo entorno nos ofrecerá, casi por arte de magia, una existencia más plena. Esta idea es comprensible, incluso humana, pero profundamente equivocada, porque aunque cambiemos de escenario, el verdadero problema o la verdadera posibilidad viaja siempre con nosotros nuestra mente. Podemos recorrer miles de kilómetros, cruzar fronteras, abrazar nuevas rutinas y adoptar paisajes distintos. Pero si no transformamos lo que llevamos dentro, seguiremos siendo la misma persona, enfrentando las mismas sombras internas bajo un cielo diferente. El error no está en desear un entorno más amable, el error está en creer que ese entorno nos transformará por sí mismo. Quien busca la libertad huyendo, solo cambia la forma de su jaula. Quien busca la paz mudándose, solo transporta su inquietud a otro lugar. El mundo puede ofrecernos escenarios distintos, pero no puede ofrecernos una vida distinta si no somos capaces de modificar la actitud con la que habitamos esos escenarios. La paz interior no proviene del paisaje, sino de la manera en que lo contemplamos. Y el estoicismo, con su claridad ancestral, nos recuerda que ninguna geografía externa puede reemplazar la geografía interna que no hemos aprendido a recorrer. El hecho es simple: la mente indisciplinada no encuentra descanso en ningún rincón del mundo. Puede cambiar de país, de clima, de idioma, y aún así seguirá sintiendo el mismo peso en el pecho, el mismo ruido en la cabeza, la misma ansiedad al caer la noche. Por eso, antes de pensar en cambiar de lugar, es necesario preguntarse: ¿estoy dispuesto a cambiar mi actitud? Una persona puede vivir rodeada de caos y, aún así, ser profundamente serena si ha aprendido a gobernarse a sí misma. Del mismo modo, alguien puede rodearse de silencio, belleza y armonía, y sin embargo, vivir agitado por dentro si no ha trabajado su mente. La transformación verdadera comienza observando las propias reacciones. No se trata de juzgarlas ni de reprimirlas, sino de comprender cómo se forman. Cada vez que algo te irrita, pregúntate qué parte de ti está reaccionando. Cada vez que algo te decepciona, observa qué expectativa habías construido. Cada vez que surge una emoción intensa, detente un momento para reconocerla como una señal, no como una sentencia. Este acto de observación marca la diferencia entre vivir en automático y vivir con conciencia. Y cuanto más observas tus patrones, más claro se vuelve que, en realidad, lo que te afecta no es el entorno, sino la interpretación que haces de él. Romper los hábitos mentales automáticos es otra pieza clave de esta lección. Todos tenemos respuestas que repetimos sin pensarlo, quejas que salen solas, miedos que resurgen por reflejo, pensamientos que regresan como viejas melodías. Pero al hacerlos conscientes, podemos elegir una alternativa. Podemos decidir responder con calma allí donde antes reaccionábamos con tensión. Podemos elegir comprender donde antes juzgábamos. Podemos elegir actuar desde el propósito en lugar de hacerlo desde el impulso. Este tipo de elección, repetida una y otra vez, va moldeando la actitud con la que enfrentamos la vida. El sabio no huye del caos, lo utiliza. No porque disfrute de la dificultad, sino porque sabe que en cada situación incómoda hay una oportunidad de fortalecerse.
La vida nunca será un camino completamente ordenado. Y pretender que el mundo se adapte a nuestras necesidades es una ilusión que solo trae frustración. Pero cuando desarrollamos una actitud firme y flexible a la vez, descubrimos que el caos exterior pierde poder. Lo que antes nos sacudía, ahora se convierte en un entrenamiento. Lo que antes nos desbordaba, ahora nos enseña. Cambiar la actitud antes que cambiar el entorno es un acto de madurez profunda. Significa dejar de buscar soluciones fáciles y comenzar a cultivar un dominio interior que no depende de dónde estemos, sino de quiénes somos mientras estamos ahí. Es comprender que la estabilidad nace de la mente, no del lugar. Y cuando ese cambio interno se consolida, entonces, sí, cualquier entorno puede convertirse en un hogar. Porque la paz no se encuentra al final del camino, sino al transformar la manera en que caminamos. Lección 4. Romper la esclavitud de los malos hábitos. En nuestra época, la esclavitud rara vez adopta formas visibles. No lleva cadenas ni barrotes, no se presenta como opresión explícita. La esclavitud moderna se oculta bajo la apariencia de costumbres inofensivas, hábitos cotidianos y pequeñas dependencias que pasan desapercibidas. Es el teléfono que revisamos sin darnos cuenta, el azúcar que buscamos cuando necesitamos consuelo, la aprobación ajena que perseguimos como si de ella dependiera nuestro valor. Son vicios silenciosos, tan integrados en la vida diaria que dejamos de cuestionarlos. Pero, precisamente por eso, son peligrosos, gobiernan nuestras acciones sin que lo notemos y debilitan nuestro carácter desde dentro. El exceso y la dependencia son enemigos de la fortaleza interior. No importa si se trata de algo aparentemente trivial, lo que importa es la relación que establecemos con ello. Cuando necesitamos una gratificación inmediata para sentir alivio, cuando no podemos pasar unos minutos sin revisar una pantalla, cuando ajustamos nuestro comportamiento solo para obtener un gesto de aprobación, entregamos una parte de nuestra libertad. El carácter no se quiebra por grandes tragedias, sino por pequeñas renuncias constantes a nuestro propio control. La fuerza interior se erosiona lentamente cada vez que dejamos que algo externo dirija nuestra conducta. Por eso, una de las preguntas más poderosas del camino estoico es: ¿qué controla mis acciones más que yo mismo? Esta pregunta ilumina aquello que preferimos ignorar. Nos obliga a mirar con honestidad los impulsos que hemos normalizado. Quizás sea el hábito de procrastinar, la compulsión de revisar notificaciones, el consumo automático de alimentos que no necesitamos o la búsqueda permanente de validación. Identificar estos patrones no es un ejercicio de culpa, es un ejercicio de claridad. No se trata de juzgarnos, sino de reconocer dónde hemos cedido demasiado terreno. El estoicismo nos recuerda una verdad fundamental: disciplina es libertad, no la disciplina rígida, castigadora o inflexible, sino la disciplina que nos libera de ser esclavos de nuestros impulsos. Cuando adquirimos la capacidad de decidir, en lugar de reaccionar, recuperamos poder interior. La disciplina no es una prisión, sino un orden que nos permite actuar desde la voluntad en lugar de hacerlo desde la inercia. Es la habilidad de decir no a corto plazo para decir sí a largo plazo. Es la capacidad de dirigir la vida en lugar de ver cómo la vida nos arrastra. Para comenzar a desmantelar estas pequeñas esclavitudes, es mejor enfocarse en prácticas sencillas. Un día sin redes sociales, por ejemplo, puede parecer insignificante, pero revela cuánto control tienen sobre nosotros rutinas aparentemente banales. Una hora de silencio sin distracciones muestra cuánta dependencia tenemos del ruido externo para evitar mirarnos por dentro.
Una semana sin azúcar revela cómo lo buscamos como refugio emocional más que como alimento. Cada una de estas prácticas funciona como un espejo, no están diseñadas para privarte, sino para mostrarte dónde estás retenido sin darte cuenta. Lo importante de estos ejercicios no es su intensidad, sino la conciencia que generan. Cuando te das cuenta de que puedes vivir sin aquello que creías indispensable, algo se afloja por dentro. La mente reconoce que la necesidad era una ilusión, que la dependencia tenía más de hábito que de verdadera necesidad. En ese momento, recuperas una parte de tu libertad, no porque renuncies a algo para siempre, sino porque recuperas la capacidad de elegir, y elegir es siempre un acto de poder. Dominar el impulso es, en esencia, recuperar soberanía sobre uno mismo. No se trata de suprimir emociones ni de reprimir deseos, sino de colocarlos en su lugar. El impulso quiere gobernar, tú decides si lo permites. La libertad interior se construye cuando eres capaz de demorar la gratificación, de resistir el gesto automático, de actuar desde la razón en lugar de hacerlo desde la urgencia. Cada victoria sobre el impulso, por pequeña que sea, fortalece tu carácter, y ese fortalecimiento se acumula. Al romper estas esclavitudes invisibles, comienzas a experimentar una transformación profunda. De repente, la vida deja de sentirse como una corriente que te arrastra y empieza a sentirse como un río que puedes navegar. La claridad aumenta, la ansiedad disminuye y la mente se vuelve más ligera. Te das cuenta de que la verdadera fortaleza no consiste en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Y cuando recuperas ese control, la vida adquiere un orden distinto, más sereno, más firme, más tuyo, porque la libertad interior no se obtiene esperando que todo cambie afuera, sino conquistando el territorio que habías perdido dentro de ti. Lección 5. Decidir con la razón y no con la emoción inmediata. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que una emoción intensa parece tomar el control. A veces es la ira que surge antes de que podamos pensar. Otras es la euforia que nos impulsa a decir que sí, sin medir consecuencias. O el miedo que nos empuja a huir cuando aún no comprendemos qué está ocurriendo. Las emociones son rápidas, veloces como un relámpago. La razón, en cambio, es paciente, pausada, más parecida a la luz del amanecer que lentamente ilumina todo lo que toca. Esta diferencia de velocidad crea un conflicto interno que, si no aprendemos a gestionar, puede llevarnos a decisiones que lamentaremos más tarde. Por eso, aprender a decidir con la razón y no con la emoción inmediata es una de las habilidades más valiosas para una vida equilibrada. Actuar bajo impulsos suele abrir la puerta al arrepentimiento, no porque las emociones sean malas, sino porque actúan desde la inmediatez del momento. Las emociones se basan en percepciones rápidas, en relatos incompletos, en interpretaciones momentáneas del entorno, y aunque nos ofrecen información valiosa, no siempre nos muestran la realidad completa. La ira exagera los daños. La euforia minimiza los riesgos. El miedo agranda las amenazas. Si permitimos que estas emociones tomen el mando, nuestras decisiones terminan siendo reacciones, no elecciones conscientes. Y cuando pasa el momento, cuando la emoción se disipa y observamos las consecuencias desde un estado más calmado, es entonces cuando aparece la sensación amarga del ¿por qué hice esto? El estoicismo no busca eliminar las emociones. Esa sería una expectativa imposible. Además, antinatural. Las emociones tienen un propósito. Nos indican cómo nos afecta lo que vivimos. Nos señalan necesidades internas.
Nos alertan, nos motivan. El objetivo no es apagarlas, sino filtrarlas. Se trata de aprender a actuar con lucidez, incluso cuando algo dentro de nosotros se agita, de permitirnos sentir sin permitir que eso determine por completo nuestras acciones. Esta capacidad de filtrar, de crear un espacio entre la emoción y la decisión, es lo que define a una mente prudente. La primera herramienta para cultivar este dominio es la pausa entre el estímulo y la reacción. Esta pausa puede durar segundos o minutos, pero su efecto es enorme. Cuando alguien te habla con un tono que te hiere, cuando recibes una noticia que te altera, cuando sientes el impulso de responder, comprar, gritar o huir, bastan unos instantes de respiración consciente para cambiar por completo el rumbo de la situación. Esta pausa interrumpe el ciclo automático de la emoción y permite que la razón entre en escena. Respirar profundamente 3 veces. Beber un poco de agua. Mirar al suelo. Tocar tu mano. Cualquier gesto que te devuelva al cuerpo y te desconecte del impulso sirve como puente hacia la claridad. El segundo método es la regla de las 24 horas para decisiones importantes. Esta práctica sencilla puede evitar pérdidas, conflictos y arrepentimientos profundos. Cuando sientas una emoción intensa que te empuje a actuar, comprar algo costoso, renunciar impulsivamente, enviar un mensaje hiriente, tomar una decisión radical, posponla un día. No necesitas prohibirte nada, solo darte tiempo. En 24 horas, la emoción siempre baja, la mente se aclara y la perspectiva se amplía. Si al día siguiente sigues queriendo tomar la misma decisión, será una elección racional, no un impulso emocional. Y muchas veces, al mirar las cosas desde la distancia, descubrimos que aquello que parecía urgente ya no lo es. Un tercer método consiste en llevar un pequeño registro de detonantes emocionales. No hace falta escribir páginas enteras. Basta con anotar brevemente qué te alteró, qué emoción surgió y qué reacción casi tuviste. Este registro funciona como un mapa emocional que, con el tiempo, revela patrones que antes permanecían invisibles. Quizás descubras que ciertos comentarios te irritan porque tocan una inseguridad no resuelta, o que ciertas situaciones te generan ansiedad porque te recuerdan experiencias pasadas. Conocer tus detonantes no es debilidad, es autoconocimiento. Y con autoconocimiento, las emociones pierden su capacidad de tomar el control sin que lo notes. El cuarto método es evaluar cada decisión según tus objetivos a largo plazo. La emoción pertenece al momento presente. La razón pertenece al futuro que deseas construir. Cuando enfrentes una decisión, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Esta pregunta funciona como un filtro esencial. La mayoría de los impulsos responden a necesidades momentáneas, no a valores duraderos. Tomar decisiones basadas en tu propósito y no en tu estado emocional del día genera una coherencia interna que se refleja en estabilidad, confianza y serenidad. Todos estos métodos tienen un hilo en común: entrenan la prudencia. Pero la prudencia no es un don reservado para unos pocos, es el resultado del entrenamiento constante. Así como el cuerpo se fortalece levantando peso, la mente se fortalece tomando decisiones conscientes una y otra vez. Al principio puede resultar difícil pausar, esperar o escribir tus detonantes, pero con el tiempo, estas prácticas se vuelven automáticas. Descubres que ya no reaccionas al instante, que tu voz interna se ha vuelto más calma, que tus decisiones tienen un peso diferente. La vida se vuelve menos impulsiva y más intencional.
Lo más importante de esta lección es que gobernar tus decisiones no significa reprimir tus emociones, sino integrarlas. Significa permitirte sentir sin permitir que lo que sientes gobierne tu destino. Porque cuando la razón toma el timón y las emociones acompañan en equilibrio, aparece una fuerza interior que no depende de lo que ocurra afuera. Una fuerza que te permite avanzar con serenidad, elegir con sabiduría y vivir con menos arrepentimiento y más propósito. Y esa fuerza, una vez desarrollada, se convierte en una aliada que te acompaña toda la vida. Lección 6. Priorizar la acción sobre la planificación eterna. Hay un hábito silencioso que consume la voluntad de millones de personas: la preparación eterna. Es esa tendencia a elaborar planes detallados, investigar cada posibilidad, ajustar cada paso y esperar a que todas las condiciones sean ideales antes de comenzar. A primera vista, parece sensato. ¿Quién podría criticar a alguien que quiere estar preparado? Sin embargo, detrás de esta necesidad constante de perfección se esconde una trampa peligrosa: la ilusión de que pensar mucho equivale a avanzar. La realidad es muy distinta. Pensar sin actuar desgasta, paraliza y crea la falsa sensación de que estamos progresando, cuando en realidad seguimos exactamente en el mismo lugar. El miedo es un maestro hábil. Rara vez se presenta de forma evidente. Prefiere disfrazarse de prudencia, de lógica, de todavía no es el momento. Nos convence de posponer lo importante con la excusa de que necesitamos un poco más de información o de que mañana será un día mejor para empezar. Y mientras tanto, la vida pasa. Este miedo disfrazado de sensatez es lo que alimenta la procrastinación más profunda, esa que se justifica con argumentos razonables, pero que en el fondo solo revela nuestro miedo al fracaso, al juicio o a no estar a la altura de lo que imaginamos. El momento perfecto es un mito. Siempre habrá algo que falte, algo que ajustar, algo que podría mejorarse con más tiempo. Esperar condiciones ideales es renunciar al presente. La acción, en cambio, transforma, porque por más que pensemos, planifiquemos o imaginemos escenarios, nada tiene el poder de cambiar nuestra vida como el simple acto de dar un paso. El estoicismo lo expresa con una claridad contundente. La acción genera claridad, no al revés. No necesitas tenerlo todo resuelto antes de empezar. Necesitas empezar para que las cosas empiecen a resolverse. Es en el movimiento donde se despeja la niebla. Cuando actuamos, incluso de manera imperfecta, comprendemos lo que antes parecía confuso. El camino se ilumina paso a paso, nunca de golpe. La acción revela lo que la teoría oculta. Nos muestra nuestras verdaderas capacidades. Nos permite corregir errores sobre la marcha y nos da información que jamás habríamos descubierto en nuestra mente. Por eso, quienes avanzan no son los que mejor planifican, sino los que se atreven a moverse aun cuando no se sienten listos. Para romper esta parálisis de preparación, es útil adoptar una práctica sencilla y profundamente efectiva: definir cada mañana una acción concreta, pequeña pero significativa, y realizarla antes de revisar el teléfono. Esta acción puede ser enviar un mensaje pendiente, avanzar unos minutos en un proyecto, escribir un párrafo, organizar un espacio o tomar una decisión postergada. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino su claridad. Cuando comienzas el día actuando, en lugar de reaccionar a estímulos externos, estableces un tono interno que influye en todo lo que viene después. Hacerlo antes de revisar el teléfono no es un detalle trivial. En el momento en que abrimos una pantalla, nuestra atención se dispersa.
Las prioridades ajenas invaden nuestro espacio mental y lo urgente desplaza lo importante. Al proteger ese primer momento del día, nos regalamos un espacio de soberanía personal. Es un recordatorio silencioso de que estamos aquí para dirigir nuestra vida, no para vivir atrapados en la inercia del mundo digital. A medida que incorporamos esta práctica, empezamos a acumular pequeñas victorias diarias, y aunque sean pequeñas, su impacto es enorme. Cada vez que cumplimos una acción concreta, algo dentro de nosotros se fortalece. La disciplina no surge de grandes esfuerzos esporádicos, sino de pequeños compromisos cumplidos con constancia. Un hábito cumplido hoy, otro mañana, otro pasado mañana. Así se crea una cadena de acciones que, con el tiempo, construyen un carácter más firme y una mente más enfocada. Con estas pequeñas victorias diarias, la autoimagen cambia. De pronto, dejamos de vernos como personas que siempre están empezando y empezamos a vernos como personas que cumplen, que avanzan, que crean movimiento. Y esa identidad transforma por completo la manera en que enfrentamos los desafíos. Empezamos a confiar más en nuestra capacidad de acción. Y la vida se vuelve menos pesada, porque la confusión disminuye cuando se avanza. El miedo se reduce cuando se actúa, y la claridad se construye con hechos, no con ideas. Esta lección nos recuerda que la planificación es útil, pero solo cuando está al servicio de la acción. Cuando planificamos para evitar actuar, la planificación se convierte en un refugio que nos impide crecer. El camino del estoico no es un camino de perfección, sino de movimiento constante, de decisiones pequeñas que se encadenan hasta generar cambios profundos. Priorizar la acción sobre la planificación eterna es elegir vivir, no solo pensar en vivir, y en ese acto sencillo, repetido cada día, comienza una transformación que ilumina todo lo que tocamos. Lección 7. Construir el valor propio desde la integridad. En una época dominada por las apariencias, donde cada gesto parece necesitar la validación de una pantalla o el juicio de un espectador invisible, es fácil caer en la trampa de creer que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás. Es un error moderno profundamente extendido medir la autoestima según la aprobación externa, como si nuestra dignidad fluctuara al ritmo de elogios o silencios ajenos. Sin darnos cuenta, terminamos creando una versión de nosotros mismos diseñada para agradar, no para ser auténtica. Una versión que busca constantemente ser reconocida, aceptada, celebrada. Pero esa búsqueda interminable desgasta el espíritu, porque coloca nuestra paz en manos de otros, en criterios cambiantes, en opiniones que nunca podremos controlar. El elogio y la crítica son, en realidad, ruidos, no verdades. El elogio puede inflar el ego sin fortalecer el carácter, así como la crítica puede herir sin tener fundamento real. Ambos provienen de interpretaciones subjetivas, de perspectivas momentáneas, de personas que ven apenas una parte de nuestra vida. Ni el elogio nos define, ni la crítica nos destruye. Lo que verdaderamente importa es quiénes somos cuando nadie observa. ¿Qué decisiones tomamos, aun cuando no recibiremos aplauso alguno? ¿Y qué tan fieles permanecemos a nuestros principios, incluso en momentos en los que nadie nos lo reconoce? Por eso, para construir un valor personal sólido y duradero, es necesario mirar hacia adentro, no hacia afuera. El valor interior no se regala ni se otorga, se edifica, y se edifica con actos silenciosos, esos que nadie verá, pero que transforman la estructura profunda del carácter. La disciplina, por ejemplo, nos enseña a ser dueños de nosotros mismos. No es cuestión de rigidez, sino de constancia.
cada vez que cumplimos un compromiso personal, cada vez que elegimos hacer lo correcto, incluso cuando preferiríamos lo fácil. Fortalecemos la columna interna que sostiene nuestra vida. La honestidad es otro pilar fundamental de ese valor interior. Ser honestos no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Requiere coraje. Implica aceptar nuestras debilidades sin excusas, reconocer nuestras fortalezas sin soberbia y actuar con claridad moral, incluso en situaciones complejas. La honestidad es un espejo que no distorsiona la realidad, y esa transparencia interna permite construir una autoestima basada en la verdad, no en la apariencia. La coherencia es, quizá, uno de los elementos más esenciales. Vivir con coherencia significa alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Significa no traicionar nuestras convicciones para agradar a otros y no vender nuestra integridad a cambio de aprobación. La coherencia no siempre es fácil. A veces exige nadar contra la corriente. Decir no cuando todos dicen sí, o mantener una postura firme aun cuando genera incomodidad. Pero la recompensa es profunda, una serenidad que nace de saber que actuamos de acuerdo con nuestros valores, no con las expectativas ajenas. Finalmente, las promesas cumplidas. En un mundo en el que las palabras se han vuelto ligeras, cumplir lo que decimos es una forma poderosa de construir valor interior. No se trata tanto de las promesas que hacemos a otros, sino de las que nos hacemos a nosotros mismos. Cada vez que mantenemos un compromiso personal, aunque sea pequeño, levantarnos a la hora prevista, terminar lo que comenzamos, actuar con rectitud, aunque nadie lo note, reforzamos la confianza en nuestra propia palabra. Esa confianza interna es el núcleo de la autoestima real. La práctica concreta para esta lección es simple, pero transformadora: medir nuestro progreso por coherencia, no por reconocimiento. En lugar de preguntarnos, ¿qué opinan los demás de mí?, deberíamos preguntarnos, ¿soy fiel a mis valores? En lugar de buscar aplausos. Buscar congruencia. En lugar de medir logros según la reacción externa, medirlos según la integridad interna. Este cambio de perspectiva transforma radicalmente la forma en que nos relacionamos con la vida, porque deja de importar cuán visibles son nuestros actos, lo que importa es cuán auténticos son. Y cuando adoptamos esta práctica de manera constante, ocurre algo extraordinario. Aparece la tranquilidad de no necesitar impresionar a nadie. Una calma profunda que no depende de reconocimiento externo. Es una libertad que sorprende al principio, porque nos damos cuenta de que durante años vivimos intentando ser suficientes para los demás, sin darnos cuenta de que ya éramos suficientes para nosotros mismos si tan solo nos hubiéramos escuchado. Esta tranquilidad nos permite caminar con más ligereza, actuar con mayor firmeza y relacionarnos con los demás desde la autenticidad, no desde la necesidad de validación. Construir el valor propio desde la integridad es un camino silencioso, alejado de los reflectores, pero es el único camino que genera paz verdadera. Cuando aprendemos a vivir desde este lugar, dejamos de buscar aprobación y empezamos a buscar sentido. Dejamos de esforzarnos por gustar y empezamos a esforzarnos por ser. Y en ese cambio sutil, casi imperceptible desde afuera, se encuentra la llave de una vida más serena, más estable y profundamente más libre. Porque el valor interior no se mendiga, se construye. Y una vez construido, ya nadie puede arrebatárnoslo. Lección 8. Renunciar al perfeccionismo para avanzar. El perfeccionismo suele disfrazarse de virtud. A primera vista parece un rasgo admirable, incluso noble, querer hacerlo todo impecablemente. No tolerar fallos, aspirar siempre a la excelencia.
Pero detrás de esa fachada pulida se esconde una de las formas más sutiles de autoengaño. El perfeccionismo no impulsa, paraliza, no fortalece, agota, no ilumina, bloquea. Es una trampa psicológica que nos convence de que, si no podemos hacerlo perfecto, mejor no hacerlo en absoluto. Y así, mientras esperamos una versión ideal de nosotros mismos, la vida pasa sin que avancemos un solo paso real. El miedo al error se convierte en la raíz secreta de esta inacción. Tememos equivocarnos porque asociamos el error con fracaso personal, como si una sola imperfección revelara nuestra falta de capacidad o nuestra vulnerabilidad ante el juicio ajeno. Pero el miedo al error, llevado al extremo, nos convierte en espectadores de nuestra propia vida. Nos quedamos observando desde la barrera lo que podríamos ser, lo que podríamos aprender, lo que podríamos crear, simplemente porque nos aterra no hacerlo de manera impecable. Esta parálisis es una de las formas más dolorosas de desperdiciar el potencial, no por incapacidad, sino por exceso de expectativa. Menikaturada. Sin embargo, la vida real funciona bajo otro principio completamente distinto. El error no es un enemigo, es un maestro. Es la vía más directa hacia el aprendizaje y el crecimiento. Ninguna habilidad humana se desarrolla sin fallos, sin tropiezos, sin intentos imperfectos. Cada paso torpe, cada resultado que no coincide con lo imaginado, cada decisión que nos obliga a corregir el rumbo, contiene una enseñanza que jamás podríamos haber obtenido desde la comodidad del no hacer. El error es un espejo honesto que muestra dónde estamos, qué falta por practicar y qué camino se abre ante nosotros. El estoicismo lo expresa con claridad: es mejor un acto imperfecto que una intención perfecta sin acción. Mejor hecho que perfecto no es una frase motivacional, es una filosofía de vida. Significa comprender que el progreso ocurre cuando nos atrevemos a movernos, no cuando esperamos a sentirnos listos. La perfección es una ilusión siempre fuera de alcance. El progreso, en cambio, está disponible todos los días, en pequeñas dosis, en acciones tan simples como dar un paso que ayer no dimos. Cuando adoptamos este principio, dejamos de medirnos por el ideal imposible del cómo debería ser y empezamos a medirnos por el qué estoy haciendo hoy para avanzar. La práctica clave de esta lección es, por eso, comenzar sin esperar condiciones ideales. No esperar a tener más tiempo, más motivación, más claridad o más confianza. No esperar a que todo esté alineado. Actuar aún con dudas, aún con miedo, aún con la sensación de que falta algo, porque el movimiento, y solo el movimiento, es lo que genera motivación, claridad y confianza. Quien comienza, aunque sea de forma torpe, descubre que los obstáculos que imaginaba eran más grandes en su mente que en la realidad. Quien actúa rompe el hechizo del perfeccionismo con un gesto simple hacer. Este gesto inicial no tiene que ser grandioso. De hecho, es mejor que no lo sea. El progreso real se construye a partir de pasos pequeños, casi humildes, que repetimos con paciencia. La perfección exige grandes saltos. El crecimiento pide pasos cortos, pero constantes. Por eso es esencial celebrar incluso el progreso mínimo. Terminar una página escrita, caminar 10 minutos, ordenar un pequeño espacio, resolver una conversación pendiente, iniciar una práctica que llevamos meses postergando. Cada uno de estos avances representa una victoria contra la inercia. Una prueba silenciosa de que estamos avanzando a pesar de nuestros miedos. Celebrar estos pequeños logros no es trivial.
es un acto de reconocimiento hacia nosotros mismos. Nos permite ver que no estamos detenidos, que estamos construyendo algo, aunque sea lentamente. La sensación de avance genera impulso, y el impulso genera nuevas acciones. Una vez que comenzamos a movernos, la vida misma parece responder. Se abren oportunidades inesperadas. Encontramos recursos que no habíamos visto. Aparece la claridad que tanto buscábamos. Todo eso no surge antes de actuar, surge después. Porque la claridad no precede al movimiento, nace de él. Aceptar el error como parte natural del proceso es también aceptar nuestra humanidad. Es reconocer que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, ni impecables para ser responsables, ni infalibles para avanzar con dignidad. La verdadera fortaleza no está en no fallar, sino en aprender a levantarse con serenidad después de cada caída. El perfeccionismo, por el contrario, nos encierra en un ideal rígido y frágil, incapaz de adaptarse a los matices de la vida real. Cuando renunciamos a él, dejamos espacio para la experimentación, para el descubrimiento y para la mejora genuina. En el fondo, el perfeccionismo es una forma de miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser juzgado. Miedo a no cumplir con expectativas ajenas o propias. Renunciar a él significa elegir la autenticidad sobre el control, el valor sobre la apariencia, el movimiento sobre la parálisis. Es un acto de honestidad con nosotros mismos y de compasión hacia nuestro propio proceso. El crecimiento solo existe con acción real. Ningún plan, por más brillante que sea, transforma nuestra vida si no lo llevamos a cabo. Ninguna idea, por más profunda, tiene impacto si no se convierte en práctica. Ninguna intención, por más noble, construye un camino si no la acompañamos de pasos concretos. La vida no cambia porque lo pensemos, sino porque lo hacemos. Y ese hacer, imperfecto, a veces caótico, siempre humano, es la verdadera fuente de evolución. Renunciar al perfeccionismo no significa renunciar a la excelencia, significa construirla, porque la excelencia no nace del ideal, sino del recorrido. No se obtiene esperando a que todo sea perfecto, sino acumulando experiencia, enfrentando desafíos, aceptando errores y avanzando a pesar de ellos. Es un proceso vivo, dinámico, imperfecto, un proceso que se parece mucho a la vida misma. Cuando dejamos de exigirnos perfección, recuperamos una libertad profunda, la libertad de intentar, de explorar, de equivocarnos y aprender, la libertad de crecer a nuestro ritmo, la libertad de ser humanos, y en esa libertad se encuentran las semillas de una transformación real. Porque avanzar, aunque sea un poco, siempre es infinitamente más poderoso que quedarse esperando el momento ideal. Lección 9. Buscar desafíos voluntarios para templar el carácter. Vivimos en una época que idolatra la comodidad. Todo está diseñado para facilitarnos la vida, dispositivos que anticipan nuestras necesidades. Aplicaciones que resuelven problemas en segundos. Entretenimientos que nos distraen con apenas un toque. Y aunque estas comodidades parecen beneficiosas, esconden un precio silencioso. La mente se acostumbra a evitar el esfuerzo. El cuerpo pierde acostumbramiento al desafío y el espíritu se vuelve más frágil ante lo inesperado. La comodidad prolongada debilita la mente. No porque haya algo malo en disfrutar del descanso, sino porque, cuando la vida elimina todos los roces, también elimina las oportunidades de desarrollar fortaleza interior. El estoicismo lo comprendió desde sus orígenes. Sabían que la adversidad no solo es inevitable, sino también necesaria para construir un carácter firme,
Por eso desarrollaron prácticas conocidas como ascesis, ejercicios voluntarios de desafío diseñados para preparar el alma antes de que lleguen las pruebas reales. Este entrenamiento no buscaba sufrimiento por sufrimiento, sino resiliencia. La lógica era simple y profunda: si te entrenas para enfrentar pequeñas incomodidades bajo tu control, tu espíritu estará listo cuando aparezcan las dificultades que no puedes controlar. Un espíritu entrenado no se quiebra cuando llega la tormenta real, simplemente se ajusta, resiste y continúa. La incomodidad voluntaria tiene un poder transformador que pocos reconocen. Nos permite romper la ilusión de fragilidad que el confort continuo genera. Cuando algo nos cuesta, cuando sentimos resistencia, cuando atravesamos un momento incómodo y aún así elegimos continuar, una parte de nosotros despierta. Ese despertar no es dramático ni grandioso, es silencioso, pero profundo. Es la certeza íntima de que somos más capaces de lo que imaginábamos, de que podemos soportar un poco más, de que podemos avanzar incluso en condiciones imperfectas. Y ese conocimiento interior, una vez adquirido, cambia todo. Una de las prácticas más sencillas y poderosas es la ducha fría. Aunque parezca trivial, elegir conscientemente exponerse a un estímulo desagradable, al empezar el día desarrolla más fortaleza mental de la que imaginamos. La ducha fría activa los sentidos, obliga al cuerpo a regularse. Sobre todo, enseña a la mente a enfrentar algo desagradable sin huir. Ese pequeño acto de valentía matutina se convierte en un recordatorio de que somos capaces de tolerar la incomodidad sin colapsar. Es un entrenamiento diario para decir: puedo con esto. Y resulta sorprendente cómo esta breve práctica prepara el espíritu para decisiones más importantes. Otra práctica esencial consiste en tener conversaciones difíciles. La mayoría de las personas evita estas conversaciones porque temen la tensión, el conflicto o la vulnerabilidad que podrían exponer. Sin embargo, enfrentar estas situaciones con respeto y claridad fortalece enormemente el carácter. Las conversaciones difíciles son un desafío emocional que obliga a trabajar la calma, la paciencia y la honestidad. No son ejercicios de confrontación, sino ejercicios de madurez. Elegir este tipo de desafíos voluntarios nos convierte en personas capaces de sostener la verdad incluso cuando es incómoda, de defender límites sin agresión y de expresar sentimientos sin miedo. El silencio sin estímulos es otro ejercicio profundamente transformador. Vivimos rodeados de ruido externo e interno. Muchas veces tememos el silencio porque nos obliga a ver lo que hemos evitado. Practicar unos minutos de silencio total, sin pantallas, sin música, sin conversaciones, permite que la mente revele su verdadero estado. Al principio puede resultar incómodo, incluso inquietante, pero con el tiempo se convierte en una ventana hacia una calma que no depende del exterior. Este tipo de incomodidad voluntaria fortalece la capacidad de estar presente, de observar sin reaccionar, de escuchar nuestra propia voz interior sin distracciones. Finalmente, entrenar el cuerpo, incluso cuando no se tienen ganas, es una forma directa de templar el carácter. El movimiento físico, cuando se realiza por decisión y no por impulso, enseña disciplina. No se trata de entrenamientos intensos, sino de la capacidad de mover el cuerpo aun cuando la pereza aparece como excusa. Esta práctica desarrolla la habilidad de actuar sin depender del estado emocional. Cada vez que superamos la resistencia inicial y realizamos aunque sea unos minutos de movimiento, fortalecemos la parte de nosotros que gobierna por encima de los caprichos momentáneos. Ese pequeño acto representa una enorme victoria espiritual.
La incomodidad voluntaria desarrolla un poder interior que no puede adquirirse de ninguna otra manera. No se trata de vivir en sacrificio constante ni de buscar sufrimiento. Se trata de recordar que el espíritu necesita resistencia para crecer, así como el metal se templa con fuego. El carácter se templa con desafíos. Cada vez que eliges un pequeño acto de incomodidad, estás enviando un mensaje claro a tu interior. Soy capaz, soy más fuerte de lo que creía. No necesito que la vida sea perfecta para avanzar. Cuando esta práctica se vuelve parte de la vida diaria, algo profundo cambia. La adversidad real deja de parecer tan amenazante. La mente reacciona con más calma. El corazón soporta mejor las tensiones y las dificultades pierden el poder de desbordarnos. El espíritu entrenado no busca la tormenta, pero tampoco la teme. Sabe que la vida traerá momentos duros, cambios inesperados y desafíos inevitables. Pero también sabe que tiene la capacidad de enfrentar todo eso con dignidad y serenidad. En un mundo obsesionado con evitar el esfuerzo, elegir el desafío voluntario es un acto de libertad. Es declarar que no queremos vivir como hojas arrastradas por el viento, sino como seres humanos capaces de construir fuerza interior. Y esa fuerza, una vez desarrollada, se convierte en la aliada más valiosa para navegar cualquier tempestad que la vida traiga. Porque quien se ha entrenado en la incomodidad, encuentra firmeza donde otros encuentran miedo, y calma donde otros encuentran caos. Lección 10. Practicar el perdón como liberación continua. El rencor es uno de los pesos más silenciosos y destructivos que puede cargar el ser humano. No necesita gritar para desgastar, basta con permanecer ahí, ocupando espacio en la memoria, filtrando cada pensamiento, coloreando cada reacción, debilitando la claridad con una sombra persistente. El rencor no lastima a quien lo provocó, lastima a quien lo lleva dentro. Es un veneno autoadministrado que actúa lentamente, día tras día, robando energía emocional, nublando la mente y tensando el corazón. Aferrarse a un agravio pasado es como mantener la mano cerrada alrededor de una espina, no porque la espina siga dañando, sino porque nos negamos a soltarla. Y en esa resistencia, el dolor se perpetúa. Comprender esto conduce al verdadero significado del perdón. Perdonar no es justificar lo que ocurrió ni minimizar el daño. Tampoco es reconciliarse ni permitir que quienes nos hirieron sigan cerca. No es negar la realidad ni hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar, desde una perspectiva estoica, es un acto íntimo de liberación. Es decidir que no queremos seguir siendo prisioneros de un recuerdo que ya no puede cambiarse. Es recuperar la llave de nuestra paz interior y dejar de entregarla a acciones que pertenecen al pasado. Perdonar no es un regalo hacia el otro, es un regalo hacia uno mismo. El proceso del perdón, entendido así, requiere profundidad, sinceridad y valentía. Y comienza, inevitablemente, con el primer paso, reconocer la emoción, reconocer, sin negarla ni maquillarla, lo que sentimos realmente. Puede ser dolor, decepción, ira, tristeza, vergüenza o una mezcla de todo. Admitir la emoción no nos debilita, nos humaniza, nos permite comprender qué fue lo que nos afectó, dónde se alojó la herida y qué interpretación construimos a partir de ella. Este acto de claridad abre el camino para el siguiente paso del proceso: aceptar que el pasado no puede cambiarse. Aceptar no es resignarse, es simplemente entender que lo ocurrido pertenece a un tiempo que ya no existe. Ningún análisis, ninguna queja interna, ninguna fantasía de venganza puede reescribir lo que ya sucedió.
Y mientras más energía invertimos en intentar reinterpretar o revivir ese momento, más nos alejamos de la serenidad. El estoicismo invita a mirar el pasado con objetividad. Lo que pasó, pasó. El poder está en lo que elegimos hacer ahora con ese recuerdo. Esta aceptación no borra la emoción, pero reduce su poder. Nos permite desprendernos del deseo imposible de que las cosas hubieran sido diferentes. Una vez reconocida la emoción y aceptada la inmutabilidad del pasado, llega el paso más transformador: elegir conscientemente la calma. Esta elección es un acto interior, voluntario y profundo. Elegir la calma no significa no sentir dolor, sino decidir no alimentarlo. No significa olvidar, sino dejar de revivir. No significa debilidad, sino fortaleza. Es un acto de inteligencia emocional dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro presente, en lugar de agotarnos en aquello que ya no tiene solución. Esta decisión debe repetirse muchas veces, porque el rencor intentará regresar, pero cada repetición refuerza el músculo interno de la serenidad. El perdón, cuando se practica como hábito, se convierte en un proceso continuo de liberación. No ocurre una sola vez. No es un acto puntual, sino una disciplina emocional. A veces, basta con un solo gesto interior para soltar un resentimiento. Otras veces, necesitamos reiterarlo durante días, semanas o meses, no porque seamos débiles, sino porque la herida fue profunda. Pero cada vez que elegimos soltar el rencor, aunque sea 1 milímetro, algo dentro de nosotros se reorganiza, la mente se aclara, el cuerpo se relaja, los pensamientos se estabilizan. Poco a poco, la herida deja de ser una prisión y se convierte en una lección. Y es aquí donde el perdón se conecta de manera directa con la resiliencia. Una mente cargada de resentimientos es una mente frágil, fácilmente alterable, vulnerable a cualquier estímulo que active la memoria del daño. Una mente que practica el perdón, en cambio, se fortalece. Aprende a no reaccionar desde antiguas heridas, a no mezclar el presente con el pasado, a enfrentar nuevas dificultades con mayor equilibrio. La claridad mental no nace del control absoluto de las circunstancias, sino de la liberación de cargas innecesarias. El perdón, repetido como un ejercicio cotidiano, actúa como un bálsamo que limpia la mente y la prepara para afrontar la vida con dignidad y firmeza. Recuperar la paz interior se convierte así en una estrategia de vida, no en un acto aislado. La paz no se alcanza una sola vez. Se cultiva. Cada día trae alguna situación que podría perturbarla: un comentario, una expectativa no cumplida, un recuerdo que resurge. Y cada día tenemos la oportunidad de practicar este proceso: reconocer, aceptar, elegir la calma. Quien adopta esta estrategia de manera consciente empieza a experimentar una transformación profunda. Ya no se siente víctima de lo que otros hicieron o dijeron. Ya no vive reaccionando desde el dolor acumulado. Ya no permite que un pasado que no puede cambiar gobierne su presente. El perdón, entendido así, no es una virtud idealista, es una herramienta de supervivencia emocional. Nos protege del desgaste, nos permite avanzar sin cargas pesadas y nos ayuda a construir una vida más ligera y más sabia. Es un gesto maduro, propio de quienes comprenden que la serenidad vale más que cualquier revancha, que la libertad interior supera cualquier deseo de tener razón y que ninguna herida merece convertirse en residencia permanente dentro de nosotros. Cuando aprendemos a practicar este perdón continuo, descubrimos que la verdadera fortaleza no se demuestra reteniendo el pasado,
sino soltándolo, que la verdadera autonomía no consiste en controlar lo que otros hacen, sino en controlar lo que nosotros decidimos sentir, y que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de claridad, porque, al final, el perdón no libera al otro, nos libera a nosotros, y esa libertad interior es la que nos permite vivir de un modo más pleno, más consciente y profundamente más humano, reconstruir la vida desde dentro, día tras día, llegados a este punto del camino. Después de recorrer cada lección y cada reflexión con honestidad y apertura, es importante detenerse un momento para observar el hilo que ha unido todas las enseñanzas. No ha sido un recorrido teórico, ni un ejercicio de inspiración pasajera. Ha sido una invitación profunda a mirar hacia adentro, a reconocer que la vida interior es el motor silencioso que determina la calidad de todo lo que hacemos, sentimos y construimos. Y ahora, en esta conclusión, se revela con claridad una verdad esencial: la serenidad no se encuentra, se construye. No es un regalo que aparece cuando la vida se calma, es un estado que nace dentro de nosotros incluso cuando la vida no lo hace. Muchas personas buscan la paz esperando que el mundo deje de moverse, que los problemas se resuelvan o que las circunstancias encajen perfectamente. Pero la vida rara vez se ajusta a nuestras expectativas. Siempre habrá cambios, retos, pruebas y situaciones inesperadas. La serenidad, entonces, no puede depender de la estabilidad externa. Debe nacer de una estabilidad interna. Construir serenidad es una tarea diaria, hecha de decisiones pequeñas, de elecciones conscientes, de actitudes que se repiten incluso cuando parecen insignificantes. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, cada vez que decides soltar un rencor, cada vez que actúas a pesar del miedo, estás colocando una piedra más en la estructura de esa serenidad que buscas. La vida interior se repara no con grandes gestos, sino con elecciones constantes. Cada elección consciente repara algo dentro de ti. Cuando eliges enfocar la mente, fortaleces tu claridad. Cuando eliges moverte, aunque cueste, refuerzas tu disciplina. Cuando eliges actuar en lugar de procrastinar, recuperas tu poder. Cuando eliges la integridad sobre la aprobación, reconstruyes tu dignidad. Cuando eliges el perdón sobre el resentimiento, sanas tu corazón. Y cuando eliges la serenidad sobre la reacción automática, fortaleces la presencia que te sostiene. Cada decisión es una herramienta que moldea silenciosamente tu carácter y, domingo, con él, tu vida entera. Por eso, antes de cerrar este recorrido, quiero invitarte una vez más, con plena intención, a reafirmar tu compromiso contigo mismo. Escribe, repite o simplemente siente estas palabras: yo elijo arreglar mi vida desde dentro. Esta frase, que te acompañó al principio y reaparece ahora, no es un lema vacío. Es una declaración de poder personal. Es un ancla que te recuerda dónde reside tu verdadera fuerza. Es la llave que abre la puerta de la transformación interior. Y al reafirmarla hoy, después de haber comprendido la profundidad de cada lección, adquiere un significado más pleno, más sólido y más íntimo. Cuando dices, yo elijo, reconoces que la responsabilidad y la capacidad de cambio están en tus manos, no en las circunstancias, no en los demás, no en un futuro incierto, sino en ti. Cuando dices, arreglar mi vida, aceptas que la mejora no es un acto de magia, sino un proceso que exige verdad, paciencia y constancia. Y cuando dices desde dentro, afirmas que el cambio auténtico no empieza en el mundo que te rodea,
sino en tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones y tu actitud. Esta frase es un recordatorio de que no necesitas convertirte en otra persona, solo necesitas permitir que tu mejor versión salga a la luz. Ahora, al finalizar este viaje, es posible que sientas algo muy particular, una mezcla de claridad, inspiración y calma. Es la sensación de haber encontrado un lugar interior al que puedes volver siempre que lo necesites. Y quiero invitarte a hacer precisamente eso, cuando la vida vuelva a desestabilizarte, porque lo hará, cuando la mente vuelva a llenarse de ruido, cuando sientas que te alejas de tu centro. Vuelve aquí, vuelve a estas palabras, a estas prácticas, a este camino que te recuerda quién eres, no como un escape, sino como un regreso a ti mismo. Esta es tu llamada emocional de retorno. Vuelve cuando necesites recordar quién eres. Vuelve cuando la vida te confunda, cuando el miedo te paralice, cuando pierdas de vista tu propósito, cuando sientas que necesitas un faro en medio de la incertidumbre. Vuelve cuando necesites escuchar de nuevo que eres capaz, que eres más fuerte de lo que crees, que llevas dentro una sabiduría que no siempre has sabido escuchar. Este espacio es un recordatorio de que no estás fragmentado, de que no estás perdido, de que el orden interior está al alcance de tu mano, si te permites construirlo día tras día. Y ahora, quiero dejarte con un mensaje final que sintetiza toda la filosofía que hemos recorrido juntos. No necesitas que la vida cambie para estar en paz. Necesitas aprender a estar en paz mientras la vida cambia. Este es el corazón de la sabiduría estoica. La paz no es el resultado de un mundo predecible, sino de una mente entrenada. No es la ausencia de caos, sino la presencia de calma. No es un premio que se otorga al final del camino, sino una práctica que se cultiva mientras lo recorres. La vida cambiará. Siempre. Cambiarán las personas que te rodean. Cambiarán tus circunstancias. Cambiarán tus prioridades. Cambiará tu cuerpo. Cambiarán tus caminos. Y sin embargo, en medio de todo ese cambio constante, puedes aprender a ser un punto de equilibrio. Puedes aprender a habitar tu mundo interior con serenidad. Puedes aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. Puedes aprender a encontrar claridad donde antes había confusión y fuerza donde antes había duda. Puedes aprender a reconstruirte las veces que sea necesario, sin prisa y sin culpa. Reconstruir la vida desde dentro no es un acto que ocurre una sola vez. Es un ejercicio cotidiano. Es un compromiso que se renueva con cada amanecer. Es un camino que se recorre con paciencia, con humildad y con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, tiene valor. Y mientras vivas desde esta verdad, desde tu capacidad de elegir, desde tu voluntad de crecer, desde tu serenidad interior, entonces, pase lo que pase afuera, podrás permanecer en paz. Este es tu punto de partida y también tu punto de retorno. Porque una vida reconstruida desde dentro no es una vida perfecta, sino una vida consciente. Una vida en la que no huyes de ti, sino que te encuentras. Una vida en la que no esperas que la realidad cambie para estar bien, sino que aprendes a estar bien mientras la realidad sigue siendo la vida misma compleja, cambiante, impredecible y profundamente tuya. Antes de cerrar este viaje que hemos compartido, quiero dedicarte unas palabras desde la gratitud más sincera. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que hayas decidido quedarte. Reflexionar y permitir que estas ideas dialogaran con tu interior. Eso habla de tu fuerza, de tu deseo profundo de crecer y de tu capacidad de mirar hacia adentro, incluso cuando no es fácil. Gracias por tu tiempo, por tu atención y
sobre todo, por tu valentía de seguir explorando tu propio camino. Cada reflexión que hemos recorrido juntos ha sido una invitación, no una instrucción, una invitación a observarte con más compasión, a elegir con más conciencia, a construir serenidad día tras día. Y si algo deseo que te lleves de estas palabras, es la certeza de que no estás solo en este proceso. Todos avanzamos, retrocedemos, nos perdemos y volvemos a empezar. Lo importante no es no caer, sino recordar que siempre puedes levantarte y que cada vez que eliges hacerlo, fortaleces un poco más tu espíritu. Si este contenido resonó contigo, si te acompañó en un momento en el que necesitabas claridad, o si simplemente te ayudó a recordar que dentro de ti hay una fuerza que merece ser escuchada, te invito a que formes parte activa de esta comunidad. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que nutra tu mente y tu espíritu. Comparte este video con alguien que quizá necesite estas palabras tanto como tú las necesitaste hoy. Tal vez, sin saberlo, se convierta en la chispa que despierte algo en su interior. Por último, vuelve cuando lo necesites. Vuelve cuando el ruido del mundo sea demasiado. Cuando el cansancio te haga dudar. Cuando sientas que has perdido el rumbo. Este espacio está aquí para recordarte lo esencial que tu vida se construye desde dentro. Que tu valor no depende de otros. Y que la serenidad no es un destino lejano, sino un camino que eliges recorrer cada día. Gracias por caminar hoy conmigo. Que sigas encontrando claridad en medio del caos, calma en medio del cambio y fuerza en cada uno de tus pasos. Nos vemos en el próximo video.